Bien, chicos, buenas tardes. Hemos estado viendo este tercer tema de nuestra unidad 3, que se llama Comprensión lectora y construcción escrita en sus diferentes niveles de complejidad. El tema es sobre las etapas de la producción textual. Estas etapas las hemos revisado ya durante las dos sesiones anteriores y nos quedamos hasta la revisión. Nos falta ver reestructura y publicación. Solamente para retomar el contexto, recordar que estas etapas de producción textual aplican para cualquier tipo de texto, ya sean literarios o no literarios. El otro punto a comentar para el contexto igualmente, vimos ya lo que es la planificación, que básicamente es la parte más extensa, porque es donde organizamos todo el trabajo que vamos a realizar durante el texto. Vimos también algunas preguntas que hay que responder para verificar o comprobar nuestra planificación. Posteriormente vimos textualización, que es como tal ya la ejecución del plan en su primera parte y bueno, ya como tal escribir o redactar el texto. Y después vimos la revisión. La revisión va de la mano con la reescritura. ¿Por qué? Hasta aquí nos quedamos. Cuando revisamos el texto, implica hacerle algunas mejoras en caso de detectar fallas en su estructura de cualquier índole, ¿no? Puede ser detalles de ortografía, detalles de coherencia, de cohesión, de redacción, jerarquización de ideas, lo que sea. Lo que yo detecte de lo que vimos en torno a la revisión va a ser necesario realizar algunos ajustes. Por eso es que la revisión y la reescritura van de la mano, porque al ir revisando vamos haciendo correcciones o modificaciones, y de eso precisamente se trata la reescritura. ¿Qué es reescritura? Es la acción que consiste en escribir nuevamente sobre un tema, pero ahora desde un enfoque diferente. Es decir, si yo tengo que hacer una corrección de un párrafo, de una idea, de una oración o de todo el texto, si es que así lo considero, bueno, a este proceso se le conoce como reescritura. Puede ser que escribí mi texto argumentativo de 200 palabras, pero al revisarlo no le encuentro mucha coherencia o de plano no me gusta y lo escribo todo por completo. O solamente hago las modificaciones para que el resultado final sea mejor que el borrador planteado, ¿no? En la textualización. O también puede tratarse de escribir otra vez algo, aunque con modificaciones respecto al texto original. El primer planteamiento, perdón, cuando hablamos de escribir de un tema pero desde un enfoque diferente, se refiere a todo el texto o a reescribir o rehacer todo el texto. En el segundo punto, cuando se refiere a escribir otra vez algo pero con modificaciones respecto al texto original, nos referimos a correcciones o modificaciones parciales, no totales. Todo esto se conoce como reescritura. ¿Qué es bueno considerar durante la revisión, pero previo a la reescritura? Es decir, yo repito, la revisión y la reescritura van de la mano porque una sirve o ayuda a la otra y a su vez la reescritura es necesaria para poder hacer correcciones después de la revisión. Entonces, bueno, aquí unos aspectos a considerar para la reescritura, pero desde la revisión. Primero, detección de errores y carencias. Nos referimos a los niveles lingüísticos durante la revisión. Ahorita vamos para los niveles lingüísticos. La segunda es diagnóstico de las fallas, es decir, agregar, quitar, cambiar, reorganizar o reacomodar ideas. Y la sesión anterior les recordaba también cuando realizamos por ahí un ejercicio de redacción en el cual la jerarquía de las ideas no permitía comprender de manera adecuada el mensaje del texto, e hicimos algún ajuste en este sentido sin cambiar nada de el sentido de las oraciones, sino únicamente el orden. ¿Recuerdan que reorganizamos las oraciones?
y cambió completamente la coherencia del texto y fue mucho más claro, únicamente con cambiar de posición exactamente las mismas oraciones. Bien, entonces de eso se trata, reorganizar o jerarquizar de manera adecuada las ideas. Sería, incluso puede ser el mismo texto, únicamente cambiando el orden. Y corrección y modificación, que es reescribir ajustando lo necesario para cumplir con la intención comunicativa. Es decir, yo voy a detectar todas las fallas en la revisión para poder darle un mejor formato en la reescritura y con esto cumplir con éxito la intención comunicativa del texto. Bien, mencionamos que hay que detectar los errores y carencias en todos los niveles lingüísticos del texto. ¿Cuáles son los niveles lingüísticos? Bien, vamos de más a menos. El texto en sí es, pues, todo el texto. El 100% del texto, la composición completa, es el texto. Un texto está compuesto por párrafos. Un párrafo está compuesto por oraciones simples y compuestas. Una oración está compuesta por palabras y las palabras a su vez están compuestas por sílabas. Y las sílabas están compuestas por letras. Para texto es otra cosa y por eso está entre asteriscos, pero también es algo a considerar. Bien, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que revisar en mi texto cohesión, coherencia. En mi párrafo voy a revisar también cohesión y coherencia, que se cumpla con la intención comunicativa, que se entienda el mensaje de forma clara. A su vez voy a revisar que mis oraciones estén bien estructuradas, que no tengan más de un posible significado para que no carezca de sentido la oración. Dentro de mi oración voy a revisar que las palabras utilizadas, los conectores, los nexos lingüísticos y demás estén bien implementados para que esa oración cumpla con la función, a su vez el párrafo y por ende todo el texto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de texto hablamos de la correcta coherencia y cohesión, ¿no? Entre un párrafo y el otro, que las ideas estén conectadas, estén claras, estén comprensibles. Cuando hablamos de un párrafo, pasa lo mismo, pero en un nivel más micro, es decir, que las oraciones estén entrelazadas, que las ideas sean comprensibles, que las oraciones transmitan una idea clara, que las palabras que integran las oraciones, como los conectores, como los textos lingüísticos, cumplan con la función y se cumpla a su vez con la intención comunicativa en torno a las oraciones. Que las palabras estén bien escritas, que estén bien compuestas, que usen la letra adecuada y no escriba yo vaca con B, ¿no? O burro con V, que es como conocemos a la B de vaca, etcétera, ¿no? Entonces, bien, la última etapa de la producción de textos es la publicación. Nosotros tenemos comúnmente identificado como publicar un texto a una nota periodística que sale, ¿no?, en un diario impreso posiblemente o un diario digital, a un artículo de revista que también puede ser, últimamente son muy usadas las publicaciones digitales, ¿no?, por la tecnología y más aún con la pandemia. También puede ser digital o impresa la revista. Un libro, eso es lo que nosotros relacionamos normalmente con un texto publicado, ¿no? Pero no es así. O sea, sí son publicaciones, por supuesto, pero no son las únicas. Nos encontramos en un contexto social en el cual cada día más personas están inmersas en el tema de las redes sociales y más cosas se hacen a través de ahí, ¿no? Desde ventas, publicidad, promociones. Actualmente estamos a un par de días de una elección en nuestro estado y la mayoría de las campañas en ese sentido se han realizado a través de redes sociales por la situación de la contingencia sanitaria en torno a la pandemia, pero no solamente las publicaciones formales, y lo digo entre comillas, no todas las revistas, ni todos los libros, ni todos los diarios son serios, pero entre comillas formales,
no solo esto es una publicación textual. Es decir, la misma red social nos marca la tendencia, ¿no? Ha publicado un estado, ha publicado una foto, ha publicado... Todo esto son publicaciones. Se llama publicación al acto y la consecuencia de publicar, difundir algo o darlo a conocer a través de la impresión u otro mecanismo. Es decir, no solamente los textos impresos son textos publicados. Cuando yo tomo mi celular, realizo una redacción en el Facebook y la publico, ya estoy realizando esta última etapa de la producción textual. Estoy dando a conocer o haciendo público mi texto. Eso es una publicación, por cualquier medio, no solamente impreso. La idea de una publicación suele utilizarse con referencia a plasmar un contenido en algún tipo de soporte, ya sea físico o virtual. Es decir, un soporte en donde habrá constancia de dicho texto, de dicha publicación, permitiendo que esté disponible para un cierto público o para la sociedad en general. Depende de dónde publico, y fíjate que esta pauta nos las marca la misma red social, ¿no? Configuración de privacidad. Privacidad, público, amigos, amigos de amigos, etc. No vamos a tener una serie de opciones. Entonces, tú estás eligiendo para que esta publicación esté disponible para cierto público o para todo aquel que se tope con ella, ¿no? En caso de hacerlo público. Entonces, eso te lo marca la red social, y en los temas impresos, pues bueno, la mayoría de las personas que publican en una revista, en un diario o un libro, buscan llegar a todos los sectores sociales, y entre más personas lo lean, mejor para ellos. Entonces, la difusión física normalmente está abierta a todo público, la digital puede ser un poco más acotada a cierto público, pero al final todas ellas son publicaciones y es la última etapa de la producción textual. Entonces, bien, cuando yo ya realicé, me regreso a las etapas para tenerlas aquí a la vista, reescritura y revisión van de la mano, ¿sale? Revisamos y reescribimos simultáneamente, o revisamos y reescribimos por bloques, por párrafo, o revisamos todo el texto, marcamos situaciones y reescribimos, modificamos, reescribimos parcial o totalmente nuestro texto. Bien, planificamos, organizamos, buscamos información, etcétera, etcétera, textualizamos, redactamos, le damos forma al texto, podemos considerarlo un borrador todavía, revisamos, reescribimos, modificamos, ajustamos, y una vez que ya está completada nuestra revisión y reescritura, entonces ya publicamos. ¿Sale, chicos? Eso es a grandes rasgos las etapas de la producción de un texto. Como comentario, ¿no? Y lo decíamos en torno a las redes sociales. Actualmente se habla de publicación para hacer mención al material que alguien sube a una red social. Un texto breve en Twitter, una fotografía en Instagram, un video en Facebook, por mencionar algunas posibilidades, son publicaciones. Todo lo que subimos nosotros a las redes sociales es una publicación. No siempre subimos texto, a veces subimos imágenes, o a veces también subimos imágenes dotadas de texto, o lo que llamamos meme, tiene una idea en un texto y se refuerza visualmente con una imagen. Esos apoyos visuales o esas situaciones no textuales que le dan fuerza al mensaje del texto es lo que se conoce como paratextos. Hace ratito en los niveles lingüísticos del texto lo mencioné, ¿no? Entonces, solamente para contexto, chicos. Y para concluir la sesión de hoy, ustedes van a entregar en su semana 4, según lo estipula su guía de actividades, un mapa mental sobre las etapas de producción textual. Entonces, yo aquí les traje un ejemplo de mapa mental. Ojo, la etapa planteada del lado derecho de Casani, el autor, es la que tiene que ver con lo que revisamos nosotros. La etapa de la izquierda es un planteamiento que realiza quién diseñó este mapa mental. Vamos a revisar ambos, pero la de Casani es, considero, más precisa y es sobre la que trabajamos. Solamente
es un ejemplo porque ustedes van a elaborar un mapa mental. La idea de que ustedes elaboren un mapa mental es reforzar el conocimiento de las etapas de producción textual. No se trata de buscar un mapa mental en internet y copiarlo a la libreta, porque entonces no se los voy a tomar en cuenta, ¿sí? Más bien se trata de realizar un mapa mental desde los conocimientos que ustedes adquirieron durante la clase y que van a reforzar con el material que está en su guía de aprendizaje o con investigación personal. ¿Sale? Este es un ejemplo de mapa mental realizado con ramificaciones y todo texto. Si ustedes lo quieren hacer con texto e imágenes, es válido. Si ustedes lo quieren hacer solo de texto, también es válido. Si lo quieren hacer solo de imágenes, como ya hicieron algunos que me mandaron, está bien, siempre y cuando ustedes comprendan y a través de esas imágenes sean capaces de expresar el sentido que tienen las etapas de producción textual, que son 5 las que vimos. Es importante que lo tomen en cuenta porque recuerden que la forma de evaluación de la materia habilidades de lectoescritura pertenece al 30-30-30-10 que en el modelo híbrido que estamos llevando se va a evaluar como 30-40-30, 30 en semana 2, 40 en semana 4 y 30 en semana 5 con proyecto. ¿Qué quiere decir? Este mapa mental es para evaluación de la semana 4. Su cartilla ética tiene una ponderación hasta de un 10%, por lo que su mapa mental tiene una ponderación hasta de un 30%. Por favor, chicos, tómenlo en cuenta y esmérense. Me interesa que sea claro su mapa mental, que yo pueda ver que sí entendieron las etapas de la producción textual y además que sea presentable. ¿Sí? Recuerden que tiene un valor hasta del 30%. Ojo ahí. Ahora lo revisamos. Les decía, este solamente maneja texto hacia ambos lados. Del lado izquierdo se plantean 4 etapas: planificación, textualización o redacción, revisión y edición o redacción final. Son similares, pues están sacadas también de la clasificación planteada por Cassini, pero tiene algunas situaciones. Y del lado derecho, que es la clasificación del autor que nosotros revisamos, nos identifica 6, pero la realidad es que están como incluidas las primeras 3 en la planeación y de alguna forma la textualización es la redacción, la reescritura sería la edición y la corrección la revisión. Y faltaría la publicación, porque este es, reitero, solamente es un ejemplo que un servidor encontró en internet como para que vieran cómo está estructurado, ¿sale? Pero le vamos a hacer caso únicamente a la clasificación que nosotros vimos y que está también en su guía de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la de Cassini plantean, reitero, los primeros 3 se pueden incluir dentro de la planificación, que es identificar la escritura, para qué escribo, una carta, un artículo, un ensayo, etcétera, etcétera. Para quién va dirigida mi escritura, porque con base a ello voy a estructurar situaciones de léxico o lenguaje y demás. Por eso dice para quién escribo, coloquial, formal, juvenil, etcétera. ¿Quién lo va a leer? Planeación es cómo lo escribo y entonces ya viene el tema de ideas, recursos, fuentes de información. Entonces les decía, estas 3 situaciones están incluidas dentro de la planeación. Posteriormente viene la redacción, que es pues como tal la textualización, como lo vimos, escribirlo y demás. Posterior, que se genera ahí, decíamos, un borrador, ¿no? Posteriormente viene la corrección, que se trata en este mapa mental lo plantean como detectar errores, sería la revisión, estructura, coherencia, gramática, ortografía, etc. Esa es la revisión. Y cuando habla de edición, se trata de generar una versión final del texto, se refiere a la reescritura. Vamos a, ya hecha la revisión, la detección de errores, entonces vamos a reescribir lo que sea necesario. Bien, y una vez que ya tenemos la versión final del texto, lo que aquí nos menciona es la publicación. Esas son nuestras etapas de producción de textos. Este es un ejemplo de mapa mental para que vean o tengan una idea de cómo lo podrían estructurar. Reitero,
texto e imágenes es válido siempre y cuando esté bien hecho, se entienda que ustedes saben de lo que están hablando y tenga una presentación considerable porque equivale hasta al 30% de su calificación para esta tercera unidad. ¿Sale, chicos? Si tienen dudas, con todo gusto. Si no es así, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Agradezco su atención. Que tengan buena tarde.